Hablamos en el primer capítulo de las emociones y según hemos ido avanzando hemos hablado también de sentimientos. Creo que es hora de que empecemos a hablar un poquito de neurociencia, de las diferencias y cómo desde el arte pues, nos puede ser mucho más fácil entender estos conceptos que de otra manera parecen un poquito complicados. Decíamos que las emociones son esa respuesta automática, salvaje, primitiva, que sentimos cuando tenemos un estímulo externo e interno. Sorpresa, miedo, ira, vergüenza, pero que es algo que no controlamos que aparezcan. Lo que pasa que, cuando salta esa emoción, que salta del sistema límbico, que es nuestro cerebro más antiguo, el reptiliano, el que dice la gente que es arcaico, ¿no? Pues cuando conseguimos controlar, gestionar bien eso, llega después ese mismo estímulo a nuestra parte consciente, al corte cerebral, al neocorte, y se convierten en sentimientos. La emoción es primitiva y automática, el sentimiento está razonado. ¿Te parece difícil? Te lo voy a contar con arte. La ira que nos produce cualquier estímulo en el que nos sentimos bastante en peligro, bastante en riesgo nuestra vida, es una emoción que aparece como defensa para cuando nos sentimos atacados, poder contrarrestar ese ataque. Pero si tú te paras, si te reorganizas tu emoción, si pasa al corte cerebral, aparece pues la venganza. Es muy fácil. Primero me cabreo y después ya te la devolveré. La venganza se sirve en platos fríos porque es de nuestro cerebro racional. Y el arte ha contado mucho de esas cosas porque a muchos artistas han sufrido ira y lo han contado. Y lo han contado en forma de venganza. Empezaremos con una obra que es una de las míticas de la historia del arte, con una de las grandes artistas de toda la historia, que tuvo una agresión sexual brutal, que consiguió la justicia de los hombres, es decir, consiguió que condenaran a su agresor, pero ella no se quedó tranquila con eso, no se quedó contenta y utilizó el arte en una obra, como digo, mítica, para vengarse, para explicar qué es lo que le hubiera querido hacer a ese hombre que a ella la agredió. Quédate con nosotros en La cura de Stendhal, que hoy hablaremos de ira y de venganza en el arte. La cura de Stendhal. Conecta con tus emociones a través del arte. Con Laura Delgado y José Mateos. Un podcast patrocinado por EADE Estudios Universitarios. Muy buenas, José, ¿qué tal? Pues bien, aquí intentando controlar la ira. Gestionándola, ¿verdad? Gestionándola, sí. Bueno, hoy vamos a hablar de una artista absolutamente maravillosa. Tengo el placer de mencionar a la artista Artemisia Gentileschi, que por desgracia, y como ocurre en muchas ocasiones en la historia del arte, es recordada por su biografía, por la tremenda agresión que sufrió, por ese abuso, y como en otras ocasiones también ocurre, por ser esposa de, hija de, pero aquí vamos a mencionarla con todas las letras, por la gran artista que fue. Y además una artista muy interesante que nos viene genial para este capítulo de podcast, porque digamos que se ve perfectamente en su obra cómo evolucionan sus emociones y cómo lo va plasmando en las diferentes obras que hace. Una escena que podemos fijarnos para ver cómo representa ella las emociones es una del año 1610 que se titula Susana y los viejos. Es una obra que es previa a este abuso, a esta agresión que ella vive, y vemos como Susana, que es una chica joven, es acosada por dos hombres mayores y ella se encuentra en una actitud bastante incómoda. Ella pues evidentemente no está cómoda con la situación, está muy incómoda, entonces lo que va a hacer es que la representa de esa forma completamente insegura. ¿Qué ocurre? Que se estima que un año más tarde fue cuando se produce esta terrible agresión, este abuso que sufre Artemisia. Entonces vamos a ver cómo la obra, a partir de ese momento, la actitud que adopta la protagonista de la obra va a ser completamente diferente. Esto podemos verlo en una de sus grandísimas obras, una de las más conocidas, que es Judith decapitando a Holofernes. Es una obra que realiza entre el año 1615 y 1620
y en ella podemos aprender a gestionar las emociones. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues evidentemente tenemos que reconocerlas. A veces reconocer las emociones es muy fácil si lo hacemos a través de la expresión no verbal. Si te fijas, cuando tienes a alguien delante, estás hablando con él o con ella, pues vemos como las expresiones, como su rostro, como sus gestos van cambiando. Y eso muchas veces, queramos o no, pues nos delatan en esas emociones. Claro, que en la ira, además de sentir tu ira, tienes que ver si alguien está sufriendo ira porque te puede llevar 2 tortas. Entonces, hay que andar con precaución. Hay que andar con precaución y es importante esa expresión que tú nos estás contando, ¿no? Exactamente, la ira pues debe ser bien gestionada porque si no pues puede llevarnos a impulsos que pues quizás no Violentos. necesariamente queremos, ¿no? Entonces, si nos fijamos en el rostro de Judith, vamos a ver perfectamente cómo plasma la seguridad, incluso cómo ella ha ido trabajando la ira en diferentes años, porque ya la agresión pues fue en torno al año 1611 y ya entre 1615 y 1620, como decía, es cuando la realiza. Por tanto, la ha ido trabajando y, como bien decía José, pues probablemente se fue transformando en esa venganza. Pero incluso para verla un poco mejor podemos compararla con la misma obra, con la de Judith decapitando a Holofernes, pero en este caso de otro de los grandes maestros de la pintura, con Caravaggio, que estoy segura que te suena. Él representa exactamente la misma obra, pero vamos a ver cómo el rostro de Judith es completamente diferente. Judith, en la versión de Caravaggio, aparece con el rostro inseguro, le falta esa ira y esa falta de tensión, se encuentra como insegura. Vamos a ver en el caso de Artemisia cómo representa a Judith. En cierto modo pues podemos pensar, o hay profesionales que han pensado que se podría estar autorretratando, ¿no? Pues imaginamos que en esa noche de darle vueltas de esa ira como pasaría por su mente, pues también se plantearía. Esa obra yo la he visto en la Uffizi y es que te salpica la sangre. Es que además es violenta, es muy agresiva la cara de ella. Como buena marroca, ella elige el momento de máxima tensión. Aparece pues Judith justo en el momento en el que se está cortando la cabeza. Judith, que es un personaje bíblico que también iba a sufrir una agresión sexual, que es que claro, evidentemente ahí, la ¿no? historia También tenía mucha carga emocional y sentimental para ella. Ella se veía completamente autorretratada, o así lo pensamos, y por eso representa a Judith con una extrema seguridad. Vemos cómo se plasma esa ira y esa fuerza que nos transmiten esas emociones, con el ceño fruncido, con una mirada completamente fija en su objetivo y con un rostro completamente lleno de seguridad y de decisión, y probablemente vemos como la venganza se plasma en toda la obra. Es muy importante aprender de todas estas obras de arte la gestión y la forma de canalizar las emociones, y cómo cada persona pues puede hacerlo de formas completamente diversas, ¿verdad? Sí. Ahí la ira es el extremo, el enfado es un poco más bajo, e incluso puedes irte hacia no ser tan extremo como ella. Hay que contar también que ella era muy joven cuando sufrió esta agresión, y que para demostrar que él la había violado la torturaron a ella. Para ver si era verdad lo que ella decía, la torturaron a ella. O sea, es que ya no. Por no hablar de la deshonra que suponía para tu familia, porque ya no era lo que tú habías sufrido, sino lo que se llevaba en la deshonra, ¿no? De hecho, la denuncia la puso el padre porque cuando alguien te violaba se tenía que casar contigo. Y como este artista ya estaba casado, no se podía casar, y él le puso una denuncia para gestionar eso, ¿no? Para que le diera una indemnización. Yo ni pie ni cabeza, la cara de la ira. A mí me parece que esa obra es maestra, una obra maestra, y además representa la ira. Pero nos vamos a ir a otra, ¿no? Que es lo que tú querías que yo anduviera, pero es que esta obra me vuelve loco, me tiene muy, muy, muy enganchado. Una versión completamente diferente de la ira, o de una biografía marcada por las misma emociones. Susana y los viejos que tú has contado, que es antes de la agresión, que mucha gente dice, ¿esto es porque le pasó? No, es que esa es de antes. Claro. Hay una diferencia, porque Susana y los viejos, los tíos siempre la hemos representado, ¿no? Los artistas. Y siempre ella era como muy sensual. Ay, qué bien que me están mirando como me baño desnuda. Y ella no le parece un halago que le estén mirando dos viejos, para nada. Entonces ella ya desde antes ya se sentía como mujer, y retrataba y pintaba pues los sentimientos, las emociones que tenía ella como mujer, y no como el boyer, que es como lo pintaban los demás, ¿no? Que creen que a la mujer les gusta que las miremos, y no es esa la historia real.
Yo me voy a ir a otra obra que vi cuando me casé, que vi en el Dorsé, cuando me casé, quiero decir, en el viaje de novio, que me rompió la cabeza, que me impactó muchísimo, que me volví loco con ella. Os la voy a contar, es una escultura. La escultura se llama La Edad Madura, es de Camille Claudel, de 1899, y veréis, lo que se ve es una escultura de bronce, como de 50 centímetros, medio metro, un poco más, en el que se ve un hombre viejo, anciano, desnudo, andando apesadumbrado, con la cabeza gacha, mientras una bruja la está cogiendo, lo está llevando como en volandas, ¿no? Una bruja vieja, pelleja, pirula, de la más fea que tú te puedes encontrar. Esa obra, que es de bronce, justo tiene una peana, sigue hacia atrás esa peana, y detrás de ellos dos, de ese hombre mayor y apesadumbrado y la bruja, pues hay una chica desnuda, de rodillas, suplicando, ¿no? A mí me impactó mucho la obra porque es bellísima, porque es muy dura, porque es muy intensa. Y cuando leí la cartela me impactó mucho que ni frío ni caliente. Yo no entiendo muchas veces los museos, lo poco emotivos que son. No entiendo por qué tanta visión oficial. Correcto, vamos, académico, ¿verdad? Mira, yo he visto informes de radiólogos contándote una radiografía con más emociones que algunas cartelas de los museos, de verdad. Es que no lo entiendo. Os voy a contar la visión oficial de esta obra, y después la no oficial, que de todas maneras ya está, no estamos en la universidad, estamos en un podcast y queremos que disfrutéis y sintáis las emociones con el arte. Entonces, bueno, ¿qué era lo que quería representar, Camille? A ver, la oficial es que esto se llama la edad madura porque es como que se te va la vida mientras eres más mayor. Entonces, la chica joven, pues nuestra juventud está de rodillas suplicando no hacerse mayor. El hombre mayor es un hombre mayor, y la bruja es como la muerte, que se lo está llevando ya, que va a uno de la juventud. Las tres etapas, ¿no? De la vida, las típicas. Vale. Os voy a contar la versión de verdad, la que muchos creemos que realmente pasó. Camille Claudel, que es la artista, era una chica que desde niña ya le gustaba hacer barro, le gustaba hacer pequeñas esculturas, pues esculpía a su padre, su hermano, el perro, a todos los que pillaba. Entonces el padre consiguió que ella entrara en una escuela súper prestigiosa de París, y bueno, cuando entró en esa escuela tuvo el padre o lo bien que hacía el arte, ¿no? Bueno, se dice que había más influencia, era mujer, no era tan fácil que entrara en ninguna escuela. Por supuesto, ¿no? por desgracia. La Academia Colarossi se llamaba esa academia. Dio la casualidad de que le dio una clase uno de los grandes escultores de la historia, Rodin, Auguste Rodin. Y Auguste Rodin pues le dijo, oye, tú esculpes muy bien, o lo que le dijera. Se fijó en lo que se fijara, que se la llevó a su taller como aprendiza. Ella aprendía, trabajaba con él, empezó a esculpirla en una de las grandes obras que él tenía, pero nunca la esculpía vestida, era una cosa muy curiosa. No se sabe cuándo, si antes o después, pero pronto se convirtió no solo en su aprendiza, sino en su amante y en alguien que seguramente esculpía muchas de las cosas que él hacía. Se dice que Rodin no le salían bien las manos, no sabía hacer bien las manos. Y desde que Camille Claudel, que tenía 19 años cuando entra en su taller, él más de 50, ¿vale? Que tenían esas edades, a partir de ahí empiezan a hacer las manos le empieza a salir muy bien. Hay una obra preciosa, maravillosa, de dos manos en mármol grande, como orando hacia el cielo, y en el centro de las dos manos una pareja desnuda amándose, y se llama El origen del mundo. Fíjate, cosa más bella. Todo el mundo cree que es de ella, de Camille Claudel, ¿no? Bueno, cuando llevan varios años juntos, pues bueno, ella cree que él va a ser realmente su pareja, pero él tenía otra mujer. Camille Claudel era el segundo plato. Y además le venía bien porque le hacía cosas en el taller, ¿no? Él tenía otra mujer con la que tenía un hijo, era de su misma edad, se llamaba Rosa Buret, y hubo un momento en que ya 10 años de relaciones, en que Camille Claudel decide pues dejarlo, con todo lo que eso supuso, de salir también del taller, de dejar de tener encargos, de todo eso, ¿no? Como buen macho francés, decidió mantener, por supuesto, a ella económicamente, porque la pobrecita, las mujeres no pueden, y le procuró tener, claro, es la actitud... La mala fama de los artistas, ¿no? No es la mala fama, el siglo XIX es el que, bueno, todavía hoy creemos que incluso cuando una mujer se va de ti te necesita, ¿no? Y posiblemente sea eso, o simplemente porque se sentía mal, le consiguió un encargo del gobierno para hacer una gran obra en una gran plaza. Vamos a ver otra vez la obra. Un hombre viejo, desnudo,
Va andando apesadumbrado mientras una bruja fea, la más fea, se lo está llevando y una muchacha joven detrás de rodillas suplica que no se vaya. La edad madura, seguro, ¿no? De esto va la cosa. El otro título que le tienen puesto es La implorante, ¿no? Y es una venganza porque eso iba a estar grande en una plaza de París, pero bueno, ella enfermó, se acabó entrando en un psiquiátrico, estuvo 30 años allí, dejó de esculpir. No hemos perdido una gran escultora por estar con quien no debía, cuando no debía, y por no valorarla como debía, que era como mujer, no solo como artista. Y sin embargo esa obra siempre se ha quedado, buscarla, porque es una de las cosas más bellas y desde luego no presenta de las edades del hombre, en todo caso, de la mujer. Qué curioso cuando te acerca a una obra de arte o cuando te acerca a ella desde el contexto del artista, ¿verdad? Que a veces pues solo recordamos esos datos anecdóticos, pero conocer todo lo que rodea a ella, todo lo que genera su creación, vemos cómo podemos darle interpretaciones completamente diferentes. Yo no soy partidario de ver los museos corriendo, porque es que cada obra o muchas obras esconden muchas cosas detrás que merecerían la pena dedicarle cierto tiempo o cierta explicación. Por supuesto. Y sigo enfadado con las cartelas. Además, os invitamos a recorrer los museos desde las emociones, desde pararnos un segundo, ver lo que tenemos delante y ver qué nos hace sentir, que es que son muy importantes. ¿Qué me ha querido contar? Exactamente, es que los artistas son personas, ¿verdad? Personas que tienen la virtud de expresar sus emociones de una manera maravillosa y de un solo plumazo te cuentan cosas que nosotros tardamos todo un podcast en explicar, ¿eh? Y ellos con una obra de arte. Tenemos una tercera, porque vamos a tener tres en casi todos los podcasts, pero ya aquí ya es un macho de estos que a mí me... agárrame el cubata, ¿no? A ver, cuéntame. Bueno, este artista seguro que os suena, el famosísimo Miguel Ángel, ¿no? Cuando conocemos a un artista solo por su nombre, no es necesario ni apellido, ¿no? Porque es considerado uno de los grandes maestros de la historia, como lo fue Artemisia o como lo fue Camille, pero a ella, por desgracia, pues no la recordamos tanto. Pero bueno, para eso estamos también en este podcast. Vamos a hablar de Miguel Ángel porque, bueno, es un artista que nos viene también genial para hablar de emociones. Se dice que era una persona un tanto particular, que tenía una personalidad muy marcada, un tanto orgulloso, ya desde muy joven fue considerado un genio del arte y además es recordado porque tenía muy mal carácter. No. Imaginaros un genio, ¿no? Con todo el orgullo, con ese potencial que tenía para gestionar la ira. Pues este artista es uno de los más conocidos y una de sus grandes obras es la Capilla Sixtina, por supuesto. ¿Quién no conoce la Capilla Sixtina? Efectivamente, una obra a nivel universal, ¿no? Fue una obra realizada en torno al año 1508. Pues evidentemente fue contemplada ya desde el momento con todo su esplendor, pero lo que ocurre es que si en el siglo XVI entrar a una iglesia y ver las paredes, los techos llenos de desnudos, pues digamos que no a todo el mundo le gustó. Y más una iglesia. Efectivamente. Ahí llega, digamos, el pudor de la iglesia y hubo quienes, pues, instaron a tapar las vergüenzas, a que esos desnudos, pues, no estuviesen desnudos del todo, que al menos, pues, las partes íntimas estuviesen cubiertas. Y más concretamente hablamos de un señor, de el cardenal Biagio de Cesana. Es un señor pues que no le parecía del todo bien que esos desnudos estuviesen allí. Imaginaros cómo le sentó a Miguel Ángel que criticaran su obra de esa forma. Él ya la había dado por completa, por finalizada. Y ahora este señor quería venir a taparle pues la vergüenza. Todo estaba perfectamente medido y estudiado. Y ahora este señor, al genio, efectivamente, eso imaginamos que no le sentaría especialmente bien, ¿verdad? Así que, ¿qué hace? Venganza. Esa ira se fue acumulando y se acumuló durante 25 largos años. Cuando a otro de los principales mecenas de Miguel Ángel, el Pablo III, se le ocurre, tiene la maravillosa idea de encargarle los frescos del ábside. Es decir, la Capilla Sixtina pues era toda la bóveda, pero el ábside había quedado sin decorar, así que le encarga que termine la obra. Una pregunta de un médico que no ha estudiado. El ábside de la pared del fondo, ¿no? Sí, para que lo entendamos. Vale. ¿no? Esa pared ya que estamos, había quedado estamos. Inconclusa, pues allá que va Miguel Ángel a decorarla.
¿no? Entonces elige pues, el juicio final para representarlo. ¿Y qué hace? Pues esa ira se había ido canalizando, como bien sabemos, y cuando se enfría se convierte en una venganza que se sirve en ese plato frío. ¿Y qué se le ocurrió hacer? Pues lo que hizo fue representar al susodicho cardenal en el infierno, y no de cualquier forma, porque además lo representa en la parte más baja de perfil, pero se ve perfectamente que es este cardenal, y lo representa ni más ni menos que con unas grandes orejas de burro, con una serpiente enrollada por todo el cuerpo que desemboca mordiéndole los testículos. Oh. Imagínate cómo me vemos... parecía dura lo de Artemisa con la sangre salpicando, ¿eh? Esto fue una burla más bien, ¿no? Exactamente. Porque no fue tan duro como lo que sufrió la pobre Artemisa. Evidentemente, vemos como aquí se gestiona la ira y pues, termina desembocando en esta venganza, y los artistas pues tienen en su mano el arte y con él pues inmortalizar todas estas emociones y todo lo que le había ocurrido en la vida. Entonces vamos a ver cómo es muy importante diferenciar los impulsos primeros que nos da esa emoción de la ira con cómo se va a gestionar con el tiempo cuando la razón ya entra en juego y poco a poco se va gestionando y creando esa vendetta. ¿Tú sabes que se quejó el cardenal Viaggio, se quejó al Papa? Algo ¿no? dijo cuando se vio ahí pintado, claro, con esa escena. ¿Y tú sabes escena? qué le respondió el Papa, Pablo III? Porque lo pintó en el infierno con orejas de burro y Efectivamente. tal. Y entonces se quejó, mira lo que había hecho Miguel Ángel, tal y cual. Y Pablo III, que parece ser que a este cardenal le tenía más ganas más gente, ¿no? Le dijo, mira, perdóname, pero un Papa solo puede actuar en el cielo y en el purgatorio. En el infierno no tengo Ahí ya no llega. Y ahí se quedó pintado con su oreja de burro. Todavía a día de hoy se puede ver. Con ese mordisco allá donde... En la compañía que llaman la gente de los pueblos, ¿no? Muy bien, yo creo que con estas tres obras estamos explicando muy bien lo que es la ira como esa emoción primitiva ante una agresión importante. Hemos contado cuando queda en venganza. Cuando la ira se frustra, es decir, cuando tú crees que tienes que dar una respuesta y no puedes hacerlo, se crea una frustración. Pero muchas veces nosotros no apostamos por la venganza, ni por la agresión, ni por la violencia, ni la que sufrió Artemisia, ni... Yo creo que poca venganza es hacer un cuadro, pero bueno, ni la que después podemos demostrar de otra manera. Hay muchas más formas de contrarrestar la ira. Una es, como se suele decir, contar un poco, porque en el momento en el que tú paras un momento, llega esa emoción, llega al corte cerebral, llega a la parte racional y ya no tienes tanta violencia. Es importante. Nosotros en medicina, a mí me explicaron en un curso de, bueno, pues cómo evitar agresiones en la consulta y tal, lo que se llama el balanceo emocional, que significa empezar tú a bajar la voz, si alguien te está gritando y tal, bajar la voz, moverte más despacio, y como somos, tenemos una capacidad de hacer de espejo unos con otros. La persona de enfrente, en general, no siempre, porque no siempre funciona, pues también baja un poco más la voz, empieza a ir más despacio y se aplaca un poco esa ira para que aparezca la parte racional, que esperemos que no sea venganza. Pero desde luego, si ves a alguien con la cara que tenía Judith en el cuadro de Artemisia, prepárate que te vas a llevar una hostia. ¿Vale? Esperemos que no te corten el cuello. Esperemos que no te corten el cuello. Bueno, pues yo soy José Mateo, en redes sociales soy conocido como Gos Picasso. Tengo el gusto de que nos está llevando como técnico de sonido Arturo Campano y mi compañera. Yo soy Laura, en redes me conocéis como La Venus de Urbino, y este podcast está patrocinado por EADE Estudios Universitarios. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo. En el próximo capítulo estaremos.